Hola, hola, hola. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo desde donde usted nos esté escuchando, porque sabemos que en el mundo entero llegan estas señales de YouTube, Mundo Cristiano IDP, y también por la radioestación Radio Ven. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este espacio Mundo Cristiano, miércoles de las mujeres. Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero, un placer, un privilegio poder saludarles una vez más y hablar de su palabra en esta ocasión, este mes de febrero, donde nosotros entramos en el tema con relación a lo que es la libertad, mes patriótico, pero nosotros nos queremos enfocar en lo que es liberados para su gloria. Y hoy, con la segunda entrega, queremos hablar de la relación entre si somos libres o esclavos. Gracias a Dios porque nos permite estar con ustedes una vez más y nuestra amada Liselot regresa. Para los que no estaban en sintonía o no nos siguen, habían extrañado un poquito ese rostro de nuestra amada Liselot. Liselot, estamos aquí en Mundo Cristiano, ¿y tú? Todo bien, gracias al Señor. Qué bueno. Dios ha sido bueno. Amén. Dios bendiga, amadas. Es un placer, ¿verdad?, estar por acá y compartir la palabra del Señor, así como cada miércoles. Sí. Entre chicas, con los inquilinos también. Así es. Qué bueno es poder colaborar con lo que es el reino de Dios. Amén. Y hablar de su palabra. Es algo que a mí me encanta, señores. Cuando nosotras entramos en un tema, yo comienzo a buscar y digo, verdaderamente que es rica tu palabra. Así es. Antes de continuar con esta entrega, quiero recordarles que la Iglesia de Dios de la Profecía Central está ubicada en la calle Espaillat número 86, en esta hermosa ciudad de La Romana, República Dominicana, con nuestro pastor Alvin Carrasco. Estamos brindando nuestros servicios al Señor todos los domingos a partir de las 9 de la mañana con la escuela bíblica, las 11 de la mañana inmediatamente con el culto evangelístico, pero los segundos domingos nosotros nos retiramos a las 11 a nuestras casitas y regresamos a las 6. ¿Por qué? Porque queremos llegarle también al público que puede reunirse en la noche, en esa tanda, y lo hacemos puramente, netamente evangelístico, así que usted no puede perdérselo. Regresando entonces los lunes, los caballeros con las visitas a los hogares, orando y estando en coinonía, en hermandad y presentándole cada una de las necesidades al Señor. Para el martes, regresar a la iglesia local con los estudios bíblicos a partir de las 7 de la noche, y luego el miércoles todo el día, puertas abiertas, consagración, oración, y el jueves a las 7 de la noche con nuestros cultos evangelísticos. Los sábados están los jóvenes a partir de las 6:30, 6:45, exaltando el nombre del Señor, reunidos a lo que es el aprendizaje, el análisis de la palabra, el estudio, evangelismo, etcétera. Gracias a Dios por la vida de la iglesia, y usted queda informado, pero también puede agregarse, sumarse en las redes sociales. Estamos ahí como Iglesia de Dios de la Profecía Central La Romana. Estamos también como los jóvenes también tienen sus plataformas. Estamos en YouTube. Usted no puede decir que no sabe dónde estamos. Que no está informado. Estamos informados. Regresamos a lo que es libres o esclavas. ¿De qué somos libres o de qué somos esclavos? Y me gusta mucho cómo nosotros estuvimos analizando este tema con relación a la libertad y la esclavitud, cuando nos relacionamos con lo que pasó en nuestra patria con los libertadores. Había un yugo, estábamos bajo un dominio extranjero, así etcétera. Vino un libertador. Sintonícelo y póngase al día, porque en esta ocasión nos vamos netamente a lo que es la parte espiritual. ¿Y qué pasó en la Biblia con estos personajes? Hay un Pedro, hay un Pablo, hay un Jesús, que enseñaba plenamente con relación a esa discusión interna, esa batalla interna que hay en cada uno de nosotros. Y no solamente los que no conocen al Señor, porque los que no conocen al Señor tienen un compromiso de buscar a aquel que le quite esas cadenas. Así es. Y lo lindo de todo esto es que ese libertador está dispuesto a hacerlo. Pero hay algo que detiene a aquel que no le busca. Y esa es precisamente la contraparte. Que sí quiero, que no quiero, que hay una guerra, que mi cuerpo quiere, que mi mente no quiere, que mi carne. Pero nosotras, las que estamos aquí en los caminos del Señor, tenemos esa clase de lucha.
Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Dice, qué interesante esto de lo que es ser libres o esclavos. ¿Qué te merece esa contraparte? ¿Sería? Sí, soy libre, soy esclava. Tú sabes de Cristo. Que antes de esa parte, haciéndonos la pregunta de qué soy esclavo, el libro de Romanos, capítulos del 6 del 16 al 23, Pablo usa la palabra esclavo con toda intención. En el mundo romano, un esclavo no se pertenecía a sí mismo. Y más bien todavía en la actualidad podemos decir que un esclavo no se pertenece a sí mismo. Sí. No puede hacer lo que quiere porque tiene un amo, un dueño. Entonces, esa persona tenía que obedecer a su amo y tenía que vivir bajo la autoridad completa de ese amo. En la antigüedad, la gente pagaba por la compra de personas, ¿verdad? Sí. Y lo usaba como esclavos para su servicio. Sí. Entonces, Romanos 6:16 nos da una palabra así como bien clave, que nos dice que somos esclavos de aquello que obedecemos, en palabras llanas. Sí. Esto nos revela una verdad muy incómoda. Nadie es completamente independiente. Libre, así es. Nadie es completamente independiente. Lo que pasa es que hay dos vertientes. Tú decides quién es tú. Tu amo, así es. Wow, interesantísimo. Vamos a leer así rápidamente las citas que nos compete con relación al tema general de liberados por su gloria, para su gloria. En Gálatas 5:1 habla de estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y en Juan 8:36, si pues el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En Primera de Pedro 2:16, donde nos dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como así pretexto para la maldad, sino como siervos de Dios. Y así como yo decía ahorita, cada vez que me ponía y leía esos textos, como que no podía salirme de ellos, porque es que es realmente una situación muy, muy, muy delicada. ¿De qué soy esclava o de quién? ¿De quién? Son dos cosas. ¿Qué me esclaviza? ¿Y quién es mi amo? O sea, es unos puntos. Nosotros, como estábamos analizando la vez pasada, no vamos a llegar a abarcar todo en esta entrega porque queremos desglosar poco a poco las citas que nosotras tenemos aquí. Esa cita que tú mencionaste. La de Romanos 6. Romanos 6:16. Terrible. Yo la tenía aquí marcada. Yo decía, pero es que nosotros tenemos que saber que hay una situación que está pasando dentro de nosotros para entonces poder buscar para poder entonces saber la salida que nosotros debemos llevar. Porque, ¿qué me está esclavizando? Una pregunta que me hicieron el otro día fue, ¿cuál es tu prioridad? Wow, en un segundo mi mente dio vuelta como que, I don't know. No sé, porque entonces, ¿cuáles son los parámetros que yo debo tener en cuenta para saber de qué tú me estás hablando? O sea, mi prioridad espiritual, mi prioridad familiar, mi prioridad financiera, mi prioridad de qué viene a mi mente desde que yo me despierto, o qué es lo que yo quiero hacer desde que yo... Bueno, cuando yo me tiro a la cama, primero yo quiero beber un vaso de agua, porque eso es lo que me recomendaron, pero espiritualmente, ¿en qué estoy enfocada? Nosotras las mujeres siempre tenemos un plan. El día anterior nos acostamos pensando, bueno, mañana de que me levante voy a hacer esto y esto y esto. Nos programamos. ¿Para qué? Yo utilicé una palabrita que digo arrolle. Para no arrollarme ¿Es verdad? en el transcurso del día, para que yo pueda ser fructífera en mi planificación. Para que me alcance el día, como decimos, para que me rinda todo el día. Pero ahora bien, ¿qué yo tengo en ese orden y en esa agenda? ¿Y cuál es el orden en el que yo la tengo? Y no estamos hablando de qué tú haces primero, qué haces después, sino el grado de importancia que le das a cada una de las tareas. Porque eso es a eso que nosotros estamos hablando. Cuando hablamos de esclavitud, estamos hablando de algo o alguien que nos tiene dominado. Nos tiene sometido, nos tiene fuera de nuestro control. Y nosotros tenemos la decisión, o más bien podemos decidir a qué cosa le permitimos tomar el control de nuestra vida. Hay dos cosas importantes y Pablo nos lo recuerda de manera me encanta Pablo porque él lo hace de manera tan llana. Oh, yeah. Y es el pecado que
que nos conduce simplemente a la muerte, no hay otra cosa. O ser esclavos de la obediencia de Cristo, o sea, obedecer a nuestro Dios que nos conduce a la justicia y a la vida eterna. Exacto. Nosotros tenemos esa decisión, ¿qué voy a dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Exacto. Entonces eso también toma el rumbo del éxito de nuestra vida. O el fracaso. O el fracaso. Porque si nosotros realmente decidimos simplemente servir al mundo y que el mundo sea nuestro Dios, nuestro dueño, lamentablemente la palabra nos dice que eso nos va a conducir a la muerte, pero ser esclavos de Cristo nos lleva a la vida eterna. Obedecerlo a Él. Pero entonces tú dirías, bueno, yo te preguntaría a ti entonces, Liselot, ¿puedo entonces yo misma liberarme, soltarme, comprar mi propia libertad? Porque tú hablabas de que los esclavos eran comprados. O sea, ellos no tenían realmente ese derecho a decidir. Pero también me dijiste ahorita que yo debo decidir quién es mi amo y quién no. Entonces, hay dos posturas aquí. Primero, la que no tienen a Cristo en su corazón y las que sí lo tienen. Porque los que no tienen a Cristo en su corazón no han decidido quién es su amo en su vida. Y las que sí tenemos, que hemos decidido quién es el Dios nuestro, tenemos que tomar la decisión de qué nos domina el día a día. Porque es que nosotras no vamos a hacer, tenemos algo en nosotras que no nos permite tomar nuestras propias decisiones, porque lo que sale de nosotros no es bueno. Y entonces tenemos que tener un Espíritu Santo que nos diga, eso que tú estás tratando de hacer, como que... Entonces, son coyunturas, diferentes posturas en las cuales nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Tú sabes que mientras decía eso, lo único que llegaba a mi mente era el sacrificio que se hizo en la cruz. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros, Dios nos ama de tal manera, que envió a su único hijo para que muriera por la salvación de todo el perdido, de todo el mundo, de toda la humanidad. Porque lamentablemente nosotros, nuestra naturaleza humana nos conduce al pecado. Somos humanos y no es una justificación de que hagamos lo malo, pero Dios el Hijo derramó su sangre para que todos nosotros fuéramos salvos. Sí. Entonces ese fue el precio que fue pagado por nosotros. Él pagó ese precio para que nosotros decidamos, porque nos da qué tan lindo, Él nos da esa oportunidad. Yo pagué el precio por ti, Wendy, pero está en ti seguirme, tomar tu cruz y seguirme, ir en pos de mí, seguirme. Exacto. Si usted no quiere, pues usted lamentablemente siga su camino. Siga su camino. Pero una vez que usted ya aceptó al Señor, entonces hay otra lucha. Sí. Sí, porque no todo se queda ahí. No, hay una lucha constante. Sí. Yo me preguntaba antes, ¿por qué? Si yo vine a los pies del Señor, todo debería ser color de rosa. Yo debería de estar tranquila. Sí, pero no. Pero me puse después también a pensar, ¿qué fenómeno se queda en este mismo tamaño? Hay procesos que hay que pasar. Señores, pensemos en la metamorfosis de cualquier ser vivo. No se queda en el primer estado vegetativo, sino que comienza a hacer un desarrollo y rompe membranas, rompe suelos. Hay una transformación dolorosa, pero que te va formando al propósito por el cual tú fuiste creado, independientemente de lo que estemos hablando. Imagínate, yo soy muy creativa. En mi mente yo me pongo, ya vinieron diferentes cosas. El reino animal, el reino vegetal, el reino del ser humano, el ser vivo. Si yo quiero llegar a una plenitud, yo necesito pasar por diferentes etapas y estas a su vez tienen sus sacrificios, sus dolores, sus transformaciones, y no es color de rosa como dijiste ahorita. Entonces, no es que cuando vengamos a los pies del Señor no vamos a pasar por un proceso de parecernos más a Él, es que sí. Pero mirar el fin por el cual el propósito nosotros estamos pasando es lo que nos da la esperanza de querer llegar hasta ahí. Esta bulla, de querer llegar hasta ahí, hasta ese propósito. Entonces esta es la esperanza que nosotros tenemos que tener enfocada para poder caminar. Y tú sabes que aquel que decide que la verdad de Cristo sea su amo, que la palabra sea su guía,
y versus aquel que decide que el mundo de las tinieblas sea su hábitat y sea su amo, vamos a poner situaciones muy similares. La diferencia entre esas dos personas va a ser la manera en la que sobrepasa cuál es su fin, porque nosotros vamos a pasar por muchas dificultades. No indica que también aquel que no conoce del Señor no pase, sí la va a pasar. Lo que pasa es que nosotros tenemos la promesa de que Él va a estar con nosotros, pero el enemigo te deja solo. Te deja solo y tú te sientes desamparado y tú dices, pero y el amo que yo tenía, bueno, no está ahí porque tú elegiste el incorrecto. A diferencia de nosotros que confiamos y entendemos, sabemos completamente de que Dios va a estar ahí aún en medio de las dificultades. Es muy diferente. Es diferente, y déjame decirte algo, que no nos podemos llamar a ignorancia. No. Porque la palabra del Señor describe tanto al uno como al otro, completamente. Ay, que yo no sabía, esa no, que por eso estamos aquí nosotras. Así es. Para nosotras entonces proclamar la diferencia que hay, el riesgo que hay y las consecuencias. Sí, a dar a conocer, tú sabes, ambos, para que usted esté claro y que nadie lo engañe. O sea, ya usted conoce el bien y el mal y la palabra de Dios es muy clara y nos muestra toda la perspectiva, todo el panorama, diríamos, ¿verdad? Todo el panorama. Mire, este es el camino bueno, esto te conduce a esto, a esto y a esto. Y el camino malo te conduce a esto, y este es el Dios y así, te lo pone de manera tan clara para que tú no alegues ignorancia. Ya está en nosotros decidir. Exacto. Me gusta mucho cómo Jesús le hablaba a sus discípulos. Hay una parte importante en la cual me gustaría que leyéramos en esta escritura para aquellos que se creen o nos creemos que somos libres, no hay ninguna... ¿De qué tú me estás hablando? Pero yo soy cristiana y yo soy libre, el Señor ya me libertó. Sí. Vamos a la palabra. Dice en el libro de Juan, capítulo 8, verso 33. Les respondieron... Vamos a 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres, mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces les respondieron: pero linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Este grupito de judíos se pensaban lo VIP. Sí. Y a mí me gustaba cómo Jesús lo traía así y le decía: ok, ya que ustedes son ustedes, los judíos, vengan a decir una cosita aquí. Y viene y le dice aquí: y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Así es. Y no quieren saber de qué padre era el de ellos. Sí. De eso otro tema. ¿Qué pasa? Aquí la palabra del Señor nos habla claramente con relación a lo que era la esclavitud y lo que eran los hijos. El Señor está llamándonos a ser hijos. Así es. No esclavos, sino hijos de Él. Mas, sin embargo, también nos está diciendo... aquí hay un punto que nosotros queríamos tocar, pero que lo podemos resaltar bien para la próxima ocasión con relación a los diferentes tipos de esclavitud. Y realmente el único que nos puede liberar de cualquier tipo de esclavitud que nosotros tengamos es el Señor. Es el Señor. Nosotras podemos ser esclavas de la ansiedad. Ay, sí. Podemos ser esclavas de todas esas emociones que nosotras estemos descontroladas, que a veces nosotras las dejamos que controlen nuestras vidas. Nosotras queremos controlar al otro. Nosotras no somos pacientes. Nosotras necesitamos tener a ese amo y Señor que nos someta y diga: necesitas de mí, necesitas ser libre de todas estas emociones que te están controlando. Necesitas ser libre. Porque nosotras, como te dije anteriormente, bien pudiéramos decir: yo estoy en los caminos del Señor. Claro que yo soy libre.
Si tú eres libre del pecado, pero todavía del pecado que te tenía atada. Antes de reconocer al Señor Jesucristo. O sea, era vedada, estaba cegada. Sí. Pero ya se te fue abierto. Ahora tú estás viendo claramente. Y dentro de nosotras, todas esas situaciones que nos mantienen en constante guerra, en constante peleadera, tenemos que someterlas al Señor. Y tú sabes algo importante, que quizás alguien se pregunte, ¿cómo yo me doy cuenta que soy esclava a algo? Ya sea a nosotros mismos, porque a veces somos esclavos a nosotros mismos. Entendemos que yo me las sé todas, que yo por mis méritos, por mis logros, tengo todas las respuestas, o esclavos a una depresión, a una ansiedad, a los dispositivos, a mis rutinas, a todo ese tipo de cosas. ¿Cómo nos damos cuenta? Mira, algo que de manera muy personal me ha ayudado mucho a entender que todo lo que le quite lugar a Dios no debe de estar en mi vida. Todo lo que desplaza al Señor y a todo lo que me conlleve a vivir una vida agradable al Señor, me estoy convirtiendo en esclavo en eso. Sí. Entonces, al final de todo lo que le quita la gloria, el poderío a nuestro Dios en nuestra vida, todo lo que desplaza lo que dice su palabra, que nosotros tenemos que hacer y vivir, y de la manera en la que tenemos que vivir, eso es lo que nos está esclavizando. Sí. O sea, a veces hay cosas muy insignificantes que nosotros entendemos que no nos están alejando del Señor, pero si nos detenemos y decimos, óyeme, esto, aquello, y como tú hacías la persona que te preguntaba, ¿cuál es tu prioridad? Si nos detenemos nosotros diariamente a preguntarnos, ¿cuál es mi prioridad? ¿Qué es lo primero que yo hago? Si Dios no está metido en el asunto, necesitamos evaluar nuestra agenda. Sí, definitivamente el hecho de nosotras empezar nuestro día sometiendo en la agenda, bueno, como nosotros lo hacemos un día anterior, la agenda del día siguiente, porque es que si no lo hacemos así no vamos a llamar, es verdad, sometiendo la agenda del día siguiente a los brazos del Señor, entonces vamos a saber la diferencia. Hay algo también, me gusta mucho este tip que yo estuve escuchando con relación a cómo yo darme cuenta si estoy siendo esclava de algo, es que yo estoy alimentando. Ay, sí. Eso me gustó bastante. Si tú tienes... nosotros tenemos dos naturalezas, y si nosotros estamos alimentando más la que nos aparta del Señor, más que la espiritual, debemos de saber que estamos siendo esclavizadas de esa naturaleza. Entonces, ¿qué nosotras estamos alimentando? ¿A qué le dedicamos más tiempo? ¿Con qué calidad de tiempo? ¿Con intencionalidad que yo estoy haciendo? Porque si nosotros tenemos rutinas diarias, rutinas de trabajo, rutina de alimentación y rutina de trabajo sistemático en la casa o donde sea, y nosotros estamos alimentando esas rutinas, tenemos que saber que una de ellas va a salir mejor que las otras. Así es. Entonces, pero si lo hacemos sistemáticamente, pero con una entrega justa a cada cual, entonces lo vamos a hacer bien. Sabemos que nosotros estamos trabajando para lo eterno. Lo eterno es espiritual, porque lo terrenal no es eterno. Tiene un punto, se acaba, muere. Sí, claro. Okay, pero lo eterno es espiritual. Entonces, si es en eso que nosotros estamos trabajando, si sabemos y ya entendemos qué es lo importante, entonces vamos a entregarle más calidad a esa parte de nuestra vida para alimentarla más, y vamos a ver entonces cuál es nuestra prioridad, porque ahí nos vamos a dar cuenta que estamos haciendo lo correcto. ¿Y a qué nos referimos con esto? A las disciplinas espirituales que lo hemos mencionado muchas veces aquí. Estamos hablando de una vida constante de la lectura, estudio y análisis, y luego entonces lo que nosotros le decimos el tú meditar en la palabra, eso tiene que ser 1A en nuestras vidas, y es algo que yo no le estoy diciendo a usted por decirlo, estoy diciendo algo que yo me estoy diciendo a mí misma para poder seguir adelante en este año. Como nosotros siempre decimos, hay un año que empezó, una oportunidad nueva de ser mejor, de hacernos un análisis. ¿Qué está pasando desde el año que nosotros acabamos de disfrutar, vamos a decirlo así, ¿verdad? Al que viene ahora. Así es. Tenemos que trabajar con propósito, porque es que ya los tiempos están malos y no es un cliché, amadas, no es un cliché. Así es. Vamos a ver un poquito más afuera y vamos a darnos cuenta de que están sucediendo cosas que es increíble.
que en este mundo lamentablemente ya está llegando a su fin. Estaba perdido. Como el programa también. Así es. Así que puedes despedirte, Lizelot. Gracias. Nada, al final de cuentas... Hacernos el dúo. El dúo. Al final de cuentas, entender que separados del Señor nada podemos hacer, como dice su palabra, es la clave de nuestro éxito. Y es un placer, ¿verdad?, compartir, y no se pierda el próximo programa donde vamos a hacer la continuación de que yo sé que fue de bendición para usted, así como para nosotras. ¿Podemos seguir siendo esclavas aún siendo creyentes? Se lo dejo para la próxima. La paz de Dios. Bye bye.